Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro del Génesis, capítulo 15, versículos 5 al 12, 17 al 18. En aquellos días sacó afuera a Abraham y le dijo: «Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes». Y añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: «Yo soy el Señor, que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra». Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón». Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no escuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día, el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: «A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón: buscad mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 4, versículo 1. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28b al 36. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el escogido. Escuchadle». Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Sin lugar a dudas, uno de los más impresionantes pasajes evangélicos que podemos encontrar a lo largo de los textos bíblicos es el que hoy nos presenta el capítulo 9 de San Lucas, el pasaje de la transfiguración del Señor en la altura de la montaña santa del Tabor. Nos llama la atención la seguidilla de detalles que no son colocados al azar, sino que tienen su razón de ser. Jesús estaba en efecto con Pedro, Juan y Santiago, sus discípulos predilectos, y nos dice el evangelista Lucas que subió a lo alto de la montaña para orar. Es que la oración es el espacio predilecto para la transfiguración, la transformación del hombre. No hablamos solamente de la altura geográfica o material de la montaña, sino de la estatura espiritual y, si se quiere, mística que adquiere un hombre que tiene continua vida de oración. Eso se refleja claramente en su mirada, en sus palabras, en su caminar, en las decisiones de su vida cotidiana y ordinaria. El hombre de oración es un hombre transido de Dios, lleno del Espíritu Santo, fortalecido y en todo caso con una mirada distinta y un horizonte más alto frente a cualquier prueba o eventualidad en la vida. En este contexto en que Jesús ora con Pedro, Santiago y Juan en la altura del Tabor, nos dice que su rostro cambió, que sus vestidos brillaban y de manera mística parecen aparecer dos personajes del mundo antiguo: Moisés, que significaba para el pueblo judío toda la experiencia de la ley de Dios dada al pueblo en su marcha por el desierto, y aparecía también el profeta paradigmático Elías, que sintetiza todo el mensaje de la fuerza salvadora de Dios. Pero ¿por qué aparecen estos dos personajes? En el fondo, Jesús quería mostrar de cara a sus discípulos que Él y en Él, en Cristo, está sintetizado todo el mensaje de la ley de Dios o ley mosaica y también toda la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos, los discípulos, nos dirá el evangelista Lucas, parecían estar espantados contemplando la gloria de Dios, entiéndase la grandeza de Dios, entiéndase el poder de Dios. Pedro, siempre tan espontáneo en su temperamento, dice de forma natural: Maestro Jesús, qué bien que estemos aquí. Y parece querer perpetuar este momento, parece querer eternizarlo, a través de la forma en que un judío quería dejar su vida nómada y adoptar una existencia más sedentaria. Le dice a Jesús: hagamos 3 tiendas, 3 carpas a la manera de los antiguos nómadas del desierto hace miles de años. Una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Agregará el evangelista Lucas que Pedro no sabía lo que decía. En el fondo estaba abismado, podríamos decir en un estado de shock, impresionado profundamente por la gloria, el poder, la majestad de Dios, contemplada en la persona de Jesús resplandeciente en la altura de la montaña del Tabor. Nos dice que todavía estaba hablando cuando una nube, signo por excelencia también de la presencia gloriosa de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, llega a lo alto de la montaña y los cubre a todos. Entraron en un santo temor divino y solo alcanzan a escuchar una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, el elegido,
escúchenlo. Esta voz, estas palabras, este mensaje siguen siendo actuales 2000 años después, y en una forma de alianza de Dios con el hombre, a través de Jesucristo o en la persona de Jesucristo nos dice: en Jesús se encuentran mi Hijo, el elegido, el amado. Escuchen sus palabras, sigan su ejemplo. En este sentido podremos entender perfectamente la segunda lectura de hoy de la carta de Pablo a los Filipenses, cuando nos invita: sean imitadores de Jesús y fíjense que andan según el modelo que tenemos en Él. Y denunciará: muchos hombres de la comunidad de Filipo andan como enemigos de la cruz de Cristo. El final de sus vidas es la perdición. Su Dios es el vientre y simplemente las pulsiones de su cuerpo. Se glorían de sus vergüenzas personales y solo aspiran a las cosas terrenales. Pero dice en cambio San Pablo que él y los que son seguidores de Cristo son ciudadanos del cielo, donde los aguarda un Salvador, el Señor Jesucristo, y solo Él será capaz de transformar el cuerpo humilde según el modelo del cuerpo glorioso, por virtud del poder que tiene para someter a todas las cosas. Qué bella lectura la de Pablo a los Filipenses, y cómo nos invita a reconocer lo que el Evangelio ya nos decía: Jesús es el Hijo, el amado del Padre, el elegido, y a Él debemos escuchar, de Él debemos aprender, a Él lo debemos de seguir. Concluyamos mirando la primera lectura del libro del Génesis y descubramos que la historia de Dios con el hombre ha sido la historia de sucesivas alianzas que ha sellado a través de personas particulares con el pueblo elegido. En este texto de Génesis capítulo 15, miramos la alianza de Dios con Abraham, nuestro padre en la fe. Miren qué palabras tan dicientes cuando Dios muestra a Abraham y le dice: mira el cielo, cuenta las estrellas de la bóveda celeste si puedes hacerlo, y añade: así será tu descendencia. Y afirmará el libro del Génesis que Abraham creyó a Dios en su promesa, y Dios reputó esa fe de Abraham como justificación para su vida. La promesa se concreta: soy el Señor que te saqué de Ur, del país de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Y al final dirá, o mejor ratificará Dios: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Hoy descubre que no solo en el monte Tabor, Nuevo Testamento, sino también en Ur de Caldea, Antiguo Testamento, Dios sigue haciendo sucesivas alianzas con nosotros y nos invita a renovar la vida, a cambiar el corazón y a ser hombres y mujeres con un corazón nuevo, un corazón transfigurado. Que el Señor, que rico en misericordia, ilumine el camino de tu vida y te bendiga en abundancia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.